La mosca. La mosca. La mosca. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras, hoy con un vídeo aclaratorio, ¿no? Bueno, sí, porque en los vídeos anteriores que hemos hecho sobre el mantenimiento, uno no hace mucho, de esos geoconsejos de HQ, decíamos una cosa que es verdad, que viene en las normas, y es que el mantenimiento de los cachés es responsabilidad del propietario. Ya, pero también está el buen hacer, sí, el ser, no sé, compañeros de juego e intentar hacer algo pequeño, pero que puede ayudar. Bueno, pequeño, grande. No se trata de que asumamos como buscadores la responsabilidad del mantenimiento, que efectivamente es responsabilidad del propietario, pero a ese propietario, a ese compañero geocacher, le ayudemos en esas labores de mantenimiento de alguna forma, porque hay cosas pequeñas y cosas grandes que podemos hacer. Sí. Cosas pequeñas, pues típico. Lo más habitual es que te encuentras que el logbook está lleno. Bueno, pues nosotros llevamos siempre encima logbooks de repuesto de distintos tamaños. Ya lo habéis visto en un vídeo anterior, que incluso en la cartera llevo diferentes papeles de diferentes tamaños, pensando en eso, que lo mismo nos encontramos que un logbook está lleno y le ayudamos al propietario a que no tenga que desplazarse solo para cambiar el logbook. Le añadimos un papel, no nos llevamos el viejo, y avisamos en el log de lo que hemos hecho. Otra cosa muy habitual que encontramos son los contenedores que están empapados. Sí, con un montón de agua, tanto en invierno como en verano. Sí, efectivamente. Parece mentira, pero sí. En verano lo que solemos hacer es al momento de abrirlo, secarlo, porque Lola siempre lleva pañuelitos de papel, ¿verdad? Entonces vienen muy bien, y secar bien el contenedor por dentro, y el logbook, que estará húmedo, pues lo ponemos al sol y lo dejamos un rato ahí a que se seque. Normalmente no vamos con prisa buscando los cachés, entonces no nos importa quedarlos allí 10-15 minutos dando un paseo mientras el logbook se seca al sol, que se seca rápidamente, y ya dejar el logbook y el contenedor secos. Eso es una cosa que está muy bien. Y otra cosa que nos podemos encontrar a veces es que el contenedor esté roto. Sí. Eso también lo encontramos a veces. No siempre vas con un contenedor encima, y sobre todo si es grande. Pero bueno, si has leído previamente que el contenedor está roto, puedes ir preparado. Y si no, pues llevar algo que te ayude a repararlo. Sí, un poquito de cinta adhesiva, por ejemplo. Sí, eso es. Realmente eso no ocupa nada en la mochila. No. Y te puede ayudar a pegar un contenedor que se esté abriendo o algo así. Pero la cinta adhesiva es ideal, lo que en España llamamos cinta americana, ¿verdad? Sí. Que sirve para reparar cualquier cosa. Vamos, el MacGyver que decimos nosotros, estaría encantado. Él lo arregla todo con un chicle, pero bueno. Sí. La cinta adhesiva es ideal llevar un pequeño trozo, no necesitas llevar un rollo completo, pero un pequeño trozo hace maravillas. Entonces, pues nosotros incluso hemos reparado así contenedores nuestros que hemos encontrado rotos, que no llevamos un contenedor de repuesto, y con la cinta lo hemos apañado y ha durado mucho tiempo. Sí. Bueno, y siempre recordar que cuando hagamos esas labores de mantenimiento ayudando a un compañero geocacher, lo pongamos en el log. Sí, eso es importante. Pongamos en el log que hemos encontrado el caché con ese problema, que a lo mejor ya lo tenía de antes, y a lo mejor alguien lo que ha puesto es una nota de necesita mantenimiento, en lugar de realizar un poquito de mantenimiento. Y tú, al hacerlo, pues lo que haces es que lo pones en el log y lo explicas. Dices, pues he encontrado este caché con tal problema, estaba roto, el logbook estaba húmedo o estaba lleno, y hemos puesto un logbook de repuesto, o hemos puesto un poco de cinta, o incluso, si podemos, hemos cambiado el contenedor por uno de repuesto momentáneo hasta que el propietario pueda venir a hacer el mantenimiento por sí mismo. Y eso está muy bien, porque así el propietario puede poner una nota de mantenimiento explicando que el mantenimiento ha sido realizado por un compañero geocacher, que no lo ha hecho él mismo, pero ya elimina esa nota de mantenimiento, de que te necesita mantenimiento, que a veces el algoritmo viene y te da el zasca. Así que bueno, eso está bien hacerlo, porque recordemos que el propietario no siempre puede realizar el mantenimiento. Esto no es una labor esto no es un trabajo de 24 horas que estás ahí disponible para hacer mantenimiento a tus cachés. Lo haces cuando puedes, y no siempre puedes. Nosotros hemos tenido circunstancias como estar en el hospital, por ejemplo, y recibir notas de mantenimiento, pues da bastante rabia. Cuando sabes que no puedes ir, pues en un tiempo prudencial. No hay ningún problema. Haces una nota
en el caché para que el revisor lo pueda ver y no irá por ti, que de hecho nunca va por ti, pero bueno, si te ahorras... Para que por lo menos sea consciente el revisor de que tú estás al tanto de que estás al tanto y que no puedes ir por las circunstancias que sea. Claro. Bueno, pues eso es todo. Esperemos que esto os haya servido un poco de aclaración y que recordéis que esto es un juego comunitario en el que unos buscan, otros esconden. A veces lo ideal sería que busquemos y escondamos y que todos somos compañeros, como tú dices, hace falta un poquito de compañerismo, de etiqueta del geocaching, lo que se llama geoetiqueta, y que entre esos puntos de la geoetiqueta está el ayudar a nuestros compañeros geocachers a que los caches sigan en activo más tiempo. Eso es. Pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Hasta pronto.